Hola, comunidad de Macondo, buenas tardes, América Latina, buenas noches para los que nos siguen desde España. Una semanita intensa acabamos de vivir, estamos terminando de vivirla, así que hoy hay muchos temas que comentar. Para empezar, la noticia, vamos en orden cronológico, esta noticia que a mí me impactó la semana pasada y me pareció inicialmente un fake news cuando me enteré que es el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. La verdad que al lado de esta galardonada, el Nobel de la Paz para Donald Trump ya no parecería tan descabellado. Y básicamente aquí la lección, ¿no? Si quieres ser premiado a nivel internacional, pues pide intervenciones militares en tu propio país, aplaude sanciones económicas contra tus propios conciudadanos, apoya al Estado de Israel, promete trasladar la Embajada de Venezuela a Jerusalén, apoya golpes de Estado en todo lugar donde estos, pues nada, van en contra de líderes progresistas y, en fin, el comité del Premio Nobel te tratará con muchísimo cariño. Ese es el mensaje que nos han dejado, ese es el mensaje con el que una se queda. Después, detrás de este premio hay más mensajes, quizás incluso advertencias que vamos a analizar hoy en este programa. También habrá que hablar de Perú, que otra vez, nuevamente, ¿quién podía haberlo imaginado? Renovó presidente. Ya no es Dina Boluarte, que en su momento apoyó una moción de vacancia contra Pedro Castillo. Ahora le toca a ella ser vacada y quien la sustituye es un tal José Gerí, un mandatario a quien nadie votó y que, entre otras cosas, ostenta acusaciones de violación, por ejemplo. También vamos a hablar de Javier Milei, que fue a Washington a intentar blindarse de cara a las elecciones del 26 de octubre que se vienen y salió bastante humillado porque su gran amigo Donald Trump básicamente le dijo o ganas las elecciones del 26 de octubre o te mueres o te hundo, porque la ayuda estadounidense, esos dólares que Milei dice que le van a salir por las orejas, la administración de Trump la está condicionando a lo que vaya a suceder este próximo domingo y las cosas no andan muy bien, que digamos, para la libertad avanza. Y también otro tema que nos toca tratar hoy es el de Ecuador, porque sigue desde hace semanas ya en paro nacional, pero con una represión muy fuerte por parte de las fuerzas parapoliciales de Daniel Noboa. Tiene 5.000 militares desplegados para reprimir las protestas. El movimiento indígena acusa a su ejecutivo de hacer de la ciudad andina de Otavalo una zona de guerra prácticamente. Hablan de decenas de heridos, varios de ellos en estado crítico. Cosas graves suceden en Ecuador y al menos hay que levantar aquí la bandera y denunciarlo. Vayan conectándose a esta transmisión. Vamos a arrancar. Buenas noches, Sina, buenas noches, Marquito, Teruggi, ¿cómo les va? Eh, bueno, empecemos entonces también por ese orden cronológico. ¿Cómo manejamos? ¿Arrancamos por el orden que propusiste, Como tú Sina, con... quieras, Leandro, lo que te Bueno, late, empecemos como se en el diría aquí orden, en México. Este es un porque nuevo formato, se va a llamar Noticiero Macondo, 15 minutos a fondo no, y pero son sintético. muchas cosas. Yo cuento por lo menos 5 temas latinoamericanos y 6, si englobamos el mundo, que tienen enorme relevancia esta semana. 2, vamos a dejarlos por unos días afuera, en el caso para mí de la Cumbre de las Américas ahora en diciembre, porque hay tiempo de tratarlo, pero está teniendo ya una cantidad de repercusiones. Y otro es el caso de este acuerdo de paz, lo que podamos llamar entre Hamas e Israel y toda esa cosa que se hizo en Egipto, que merece un análisis pormenorizado, pero que se viene haciendo en muchos medios a nivel mundial y podemos también dejarlo un poco aparte hoy. Y empezar, sí, por algunos hechos que tienen relevancia significativa. Lo de María Corina Machado, para poner un arranque con no es exactamente lo primero, lo entiendo que se anunció el día viernes, podríamos ir a la noche anterior, cuando el Congreso de Perú, por unanimidad,
le dio la vacancia a Dina Boluarte, Es verdad. por unanimidad, 118 votos, y define que José Geri sea hoy el presidente de Perú, un hombre que, como estaba contando Dina, tiene acusaciones, entre ellas tiene una acusación por violación, por abuso sexual que ingresó en julio y se archivó en agosto, pero nosotros sabemos cómo funciona Perú. Perú, si se ponen de acuerdo esos poderes fácticos, igual votan en contra de las leyes de la física. Y después se ponen de acuerdo en otra cosa y te masacran. Recordemos que Dina Boluarte, que era vicepresidenta en su momento de Pedro Castillo, ingresó con un golpe de Estado. Gobernó durante varios años, desde 2022, y ahora está pidiendo, ahora después de la vacancia, la Fiscalía peruana está pidiendo que no la dejen salir del país para juzgarla, entre otras por 11 causas. La primera de ellas, las masacres de 2022 que denunciamos acá. ¿Te acordás que habían sido no sé cuántos muertos? Por lo menos 80 muertos, creo yo. Pero bueno, una de ellas de 49 muertos, ya la Fiscalía pide, la tienen causada por eso. Y después una cantidad de cosas de corrupción, recordemos el caso de los Rolex que le regalaban y todo eso que en un momento estaba enfriado y ahora se activa todo, la destituyen, ella tiene 3% de aprobación a nivel nacional, o sea, pero hace muchos años que tiene muy poquita aprobación. Y están todos Ahí anotados va por... variando entre 1% y el 3%. Está ahí como... Claro, y ahora están todos anotados porque quieren ser presidentes en abril. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los candidatos cantados? Keiko Fujimori y López Aliaga, que es como si te engrijeras entre, no sé, ¿no? Una cosa que, no sé, que Marquito, que ha estado en Perú y conoce bien cómo es un poco la geografía de esa derecha, López Aliaga es una cosa que es, yo que sé, es grotesca. Es como un fenómeno medio, lo he mirado y me parece que payasesco a esta altura, pero ultraderecha sin duda. No, no, Es no, que es no podemos decir... como una mezcla de José Antonio Cast con un poco de Bolsonaro y bastante empresarial. No sé, son personajes bastante como grotescos de la época, ¿no? Pero evidentemente tiene una campaña internacional, aparece, se fue de la alcaldía para lanzar su candidatura. Ahora, si yo fuera político peruano, me pensaría dos veces antes de ser presidente del Perú. Salvo que tuviera una red después de escapatoria bastante sólida, porque nadie escapa a la maldición de la presidencia de Perú. Te sentaste en la silla y vas en cana. Nadie, aún los que parecían intocables. Entonces, también es como una, digo, si en otros países existe el lawfare para disciplinar presidentes, en Perú, sentate y mejor obedece porque ahí nadie sale que no sea con mínimo una causa por corrupción, una vacancia. Es complicada la Claro, y cosa, así ¿no? O parece sea, ser yo creo que que así va a seguir hasta, sí, hasta que cambien de constitución, ¿no? ahora es una suerte Bueno, de monarquía parlamentaria, o sea, monarquía parlamentaria donde el parlamento es rey, digamos, porque el parlamento saca presidente, pone la corte, pone el fiscal, dice, hace, y ahora va a ser una cámara bipartista, bicameral, perdón, que es lo que aprobaron. O sea, si ahora ya era un pantano una sola cámara, con diputados y bueno, senadores, eso va a ser gobierno ingobernable. entre 2018, Marquito, Ina, y la fecha y la actualidad, creo que son 7 ya los presidentes que han tenido. O sea, el fenómeno el mecanismo de la vacancia, permite que el Congreso, que además siempre está gobernado por una mafia. Recuerden que antes, hasta hace unos años, no sé ahora, pero debe estar ahí, el Congreso de Perú tenía menos aprobación que los presidentes. Y los presidentes no es que tuvieran gran aprobación, ¿no? Es una cosa que maneja el país a Piacere. Cuando Pedro Castillo asumió, primero no lo querían dejar asumir. Recordemos, Marquito, siempre citó en esto a Marquito porque estuvo allá y recuerda bien este proceso, el tiempo que hubo para que lograr reconocer que había ganado Pedro Castillo. Pero además asume, y solo por designar un canciller ya le hicieron la primera moción de vacancia. ¿Se acuerdan? O sea, había Claro, porque designado un el canciller. presidente
nombra un gabinete y ese gabinete lo tiene que aprobar el Congreso. No, es un mecanismo de extorsión. Lo que pasa es que lo dramático es que uno ve cómo perdura un sistema político con 2% de aprobación y si salís a protestar policía y si protestás demasiado militares y si te vas un poco de tono bala. O sea, es un sistema que está trancado, digamos, ¿no? En Y ese nadie sentido hay una salta la suerte voz de de... alarma. No, no es Digo, nadie, y no nadie me salta. parece. Hay una Nadie división. levanta ninguna bandera roja, pues porque macroeconómicamente todo va acorde a las exigencias de, de los organismos internacionales. A nivel geopolítico tampoco se plantea ningún problema. Pues el único que podía haberlo planteado, ¿no? Desafío, suponer una suerte de desafío para el hegemón ha sido Pedro Castillo, que de hecho, por qué la última moción de vacancia contra Castillo prospera? Porque quiere cambiar la Constitución, porque quiere ir contra ese mecanismo que permite vacar a los presidentes cada X tiempo desde el Parlamento, que era como el regalito que dejó Fujimori en su Magna Carta a todos los peruanos y lo que constituye, digamos, la maldición de Perú, ¿no? Pero bueno, Y como ahora, se habla así de crisis estructural, no se resuelve, la economía va bien, entre comillas, ¿no? Con un 70% de la población metido en la informalidad más absoluta y 40% en la pobreza, etcétera, etcétera, pues parece ser que la cosa puede seguir así décadas, décadas. el problema es que hay factores de poder en el Perú. Primero que para mí hay un problema, problema. Es muy clara la división casi étnica que existe entre Lima y los sectores campesinos, los sectores indígenas. Hay partes enormes de Perú que están silenciadas de algún modo. Pedro Castillo venía a reflejar ese otro actor, ¿sí? Ese actor que de algún modo siempre ha estado silenciado o soterrado en el Perú. ¿Sí? Pero recordemos, a la misma vez que Pedro Castillo y el movimiento Perú Libre, los maestros del campo, los campesinos, lograban ganar la elección de una forma como maravillosa. Un poquito después, el tipo que es el electo alcalde de Lima es Porky López Aliaga, que es un tipo realmente, pero hay que escucharlo, hay que verlo, es una ostentación de la derecha. Él está a favor del movimiento MAGA, que es una máquina de decir sandeces. O sea, hay como una contradicción ahí que es más grave, o sea, es más impresionante que la Más o contradicción que menos, uno podría decir. ¿Eh? más o menos, ¿eh? Porque en Lima, en las zonas más como pudientas, tipo Miraflores, eh, Barranco, Keiko Fujimori había ganado como por 75%, 80%. Y en el interior rural del país, no sé, tipo en Puno, Pedro Castillo ganaba por 80%. Más que contradicción, creo que hay un país como muy fragmentado y un poder A eso me refiero. sostenido, Capaz que como es una división 80 para un lado, 80 para el otro, digamos, ¿no? ahí Y que ni está, a eso siquiera me sé. refería, Marco. Sí, sí, adelante. No, no, que a eso me refería, que esa contradicción, que yo llamo contradicción, pero sí es una fractura, de algún modo sociológica. O sea, incluso es más impresionante que la que podés ver de capital de Ciudad de Buenos Aires al conurbano. Es como una división que es como antropológica. Y ahora bien, si ese sector pudiente o ese sector medio incluso que está en Lima, que constituye el factor de poder fundamental, te da estabilidad. Y yo creo que los tipos son capaces de masacrar afuera, ¿eh? De mantener el poder de cierto modo sobre la base de la supresión de toda eh, esa disconformidad que uno presume que existe en los sectores subalternos, en el área campesina, área rural, en la sierra, en fin. Eso es lo que, no No, quiero hacer sociología nos de quedamos sin cabotaje, pero tiempo, algo de eso hay. ¿Eh? nos, nos quedamos sin tiempo en nuestro noticiero Macondo, pero yo solo para cerrarle una Sigamos idea. cronológicamente. Sí. No, solo cierro la idea que la gran ausencia es la de fuerzas políticas capaces de encauzar el descontento. Estoy diciendo algo que es como el agua tibia, pero mientras eso no esté, está muy difícil. Dicho eso, sigamos con el orden cronológico.
Dicho eso, sigamos con el Nobel de la Paz para María Corina Machado. Primeras impresiones, cuéntenme. Podemos arrancar por lo último. Yo, la impresión que tengo, más que impresión, ¿no? Es que es una suerte como si se construyera una pared o un caminito, cada quien ponga la imagen que más quisiera, ¿no? Pero uno va como, ve cómo se va poniendo pieza tras pieza en un proceso en escalada, que sigue en escalada, de una gran operación de cambio de régimen que tiene su pata mediática, con muchas filtraciones, su pata militar, su pata diplomática y su pata narrativa en términos más amplios, donde creo que el Nobel de María Corina Machado es un poco esta suerte de presentación hollywoodesca, casi como un cuento de hadas, de la luchadora que nunca se rindió contra la tiranía y que ahora recibe su Nobel, y todo eso va como construyendo un decorado, una escenografía hacia el objetivo, que a estas alturas creo que nadie puede decir que es otra cosa que un intento de cambio de régimen. Sí, lo Digo, primero es, Marco, e Ina, lo primero que hay que pensar, o para mí, quizá lo podemos dejar aparte por un ratito, pero en algún momento va a haber que reflexionar sobre eso, es, ¿este Nobel se inscribe dentro de una estrategia o este Nobel cae porque cae en una dirigente política de la ultraderecha? Yo creo que se inscribe dentro de una estrategia, ¿sí? No necesariamente la estrategia que marcaba el Departamento de Estado, porque daba la sensación de que Trump estaba presionando para que el Nobel se lo dieran a él, ¿sí? Pero se lo dan a alguien que se lo dedica a él, y en cierto modo alguien que, y en cierto modo no, alguien que ha pedido de manera insistente la invasión de Venezuela, la intervención de poderes externos, y que además tiene una participación constitutiva en la reacción venezolana. Es una de las personas firmantes cuando le dan el golpe a Chávez y le dan el poder a Pedro Carmona Estanga, presidente de Fede Cámara, hace más de 20 años. Ya ahí Corina estaba. No es que fue una persona que un día fue chavista, después se dio vuelta, o un liderazgo más cercano en el tiempo. Corina es una dirigente de la derecha de décadas, desde Chávez. Ahora bien, yo vi hoy a Corina, no, ayer a Corina, en una cosa donde aparece junto con Donald Trump Jr. diciendo, yo voy a, cuando gobierne, saco al Estado del negocio petrolero, privatizo todas las empresas, no piensen en Arabia Saudita, piensen Olvídense en de que Arabia Saudí, dice. esta es la reserva más grande y esto para Olvídense de ustedes. Arabia Saudí porque nosotros Lo tenemos más dice y se lo vamos a entregar, tal cual. todo en esos términos y es brutal y lo hace con Donald Trump Jr. y hace de esto 24 horas, o sea, el que no está mirando todo esto como bueno, acá hay una estrategia de cambio de régimen y además sale ahora en el New York Times, en el día de ayer, que, o sea, el martes Trump vuelve a decir que hundieron otra lancha, ¿sí? Con videíto, con todo. Ya aparecen en el Congreso de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, diciendo, bueno, loco, no presentas pruebas, no presentás ninguna evidencia de que tienen drogas, solo ningún video sin edición. Y esos son, hasta Hillary Clinton está diciendo, insistentemente, estos son ejecuciones extrajudiciales de gente. Pero lo está diciendo el establishment del Partido Demócrata, ¿no? Hillary Clinton, por poner. Entonces, para mí, esto está dentro de eso, se inscribe en esta escalada que me cuesta creer todavía que pueda llegar a ser una intervención armada abierta, pero algo es y algo más va a Una ser, ¿no? reciente declaración de Trump. Dos cosas que aparecieron en las últimas horas. Primero, una publicación del New York Times con filtraciones que dice que Trump parece ser que autorizó secretamente a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, operaciones letales,
para literalmente hay una frase que dice, tienen que entrar a donde es más difícil entrar. Entonces, están entre todo ese despliegue que según New York Times ya estamos hablando de unos 10.000 soldados, pues todavía se está aprobando el despliegue de agentes de la CIA en Venezuela. Y segundo, que hay unas declaraciones también recientes de Trump en las que acaba de decir que sí considera actuar en tierra en Venezuela porque el mar ya está muy controlado. Entonces, esta declaración, ¿qué quiere decir? Ahora estamos considerando poner las botas en Venezuela. No se sabe todavía si están estas dos noticias unidas entre sí, si es parte de una misma historia o si realmente están hablando de despliegue. El otro día Marco Terusci citaba en la base a una analista brasileña militar, Patricia Marins, que ella lleva semanas diciendo que operaciones del tipo SEALs son muy probables. Lo de romper la defensa aérea y luego hacer este desembarco en pequeños grupos mm, para ejecutar lo que sea que piensen ejecutar. Bueno, Es la pregunta del millón a Y estas claro, horas, ¿no? María Corina Machado es la persona que lo apoya todo y que ahora es pues la honestidad y caribeña, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, viene muy bien a esa Venezuela post Maduro. Otra cosa es que vaya bien, que ahí sí que tengo serias dudas. Y todavía hay analistas que dicen que no va a ir a más. Breno, por ejemplo. El tema de la Venezuela post lo han planteado varios analistas, es parte de los problemas de Estados Unidos. Supongamos que hay una operación de tal magnitud y eficacia que logra extraer al presidente Maduro y a personas claves. La gran pregunta es, ¿y qué sigue después de eso? Porque el discurso de la derecha es, no hay nada que debatir, nosotros ganamos las elecciones, la mayoría del pueblo está con nosotros, todos quieren que caiga Nicolás Maduro, ergo lo sacan y acá sale la gente a festejar, sale María Corina Machado de su clandestinidad, camina a triunfar al Palacio de Miraflores, se pone a la banda presidencial, colorín colorado, este cuento se ha terminado. El problema es que la realidad es bastante más compleja que eso, porque el chavismo es un gobierno civil, pero es un gobierno militar y es un gobierno que controla cuerpos de seguridad, cuerpos de inteligencia, que tiene organización popular, organización en los territorios de múltiples formas. Entonces, lo que sigue después es un proceso de estabilización muy complejo. De hecho, recuérdense aquel famoso ensayo de la Operación Gedeón, en el contrato firmado entre Juan Guaidó y Goudreau, que era el contratista, había un post, no es que había solo un objetivo sacar a Maduro. Y ese post era una luz verde o carta blanca para que las fuerzas contratadas internacionales operaran en el terreno venezolano durante X tiempo de cara a básicamente cometer una serie de operaciones para intentar estabilizar el caos que se va a venir después. Yo puedo decir dos cosas. Uno, el gobierno no se va a ir. O sea, yo veo una improbabilidad muy alta que efectivamente esto funcione de cara a que Maduro diga está bien, cuál es la puerta de salida. Y dos, así como están preparando desde hace tiempo un proceso de defensa a lo que está viniendo, están preparando hace tiempo un proceso de resistencia a lo que siga si es que ocurre una caída del gobierno por la fuerza. Pero, y esto no es de ayer ni de anteayer. Entonces, ¿quién le garantiza a Estados Unidos que metiendo gente adentro no se transforma, voy a decirlo muy vulgarmente, en un mierdero infernal que vos después no sabes cómo sacar a tu gente? Y si no lo hace Estados Unidos, ¿quién lo hace? Porque estamos en ese nivel. Las diferentes operaciones terciarizadas que intentó hacer Estados Unidos fallaron, como la operación Gedeón, como el levantamiento de generales. Si esos pasan al acto, creo que tienen que tener un nivel de cierto aseguramiento de que pueden entrar y salir con relativa rapidez, porque si no, se te transforma en un problema diplomático para Trump muy complejo. Si alguien les yo, asegura o su hoja de cálculo es que eso funciona, tal vez pasen al acto. Si eso no está y en la variable sigue estando, ojo que entramos y esto es un desastre,
no sé si pasan al acto. Me parece que estamos en esa zona. Todo lo demás es estridencia de operaciones psicológicas para mí. Porque además si la CIA va a hacer operación encubierta, no saca un titular de vamos a hacer operaciones encubiertas. Digo yo, es como raro. Hola, anuncio que voy a operar encubiertamente en Venezuela. ¿No? O sea, yo quiero, a ver, revisemos un poco los antecedentes de una cosa así. ¿Qué sería una cosa así? Sería, si nos vamos por el lado de las justificaciones, bueno, el caso de la invasión a Panamá y Noriega, porque me refiero a, voy a sacar, extraer a un presidente y juzgarlo por narcotráfico. Bueno, es claro que desde el punto de vista militar ni desde el punto de vista político no hay nada comparable entre Venezuela y Panamá, ¿sí? O sea, una operación de ese tipo parece, si nos fijamos en los mecanismos de justificación. Ahora, una operación de cambio de régimen directa, militar, donde Estados Unidos entra ahí, cambia de régimen en un país, así directamente, abiertamente, sin una agresión previa, o sea, no es Afganistán, no es la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Esto sin una agresión, cuando digo Afganistán, agresión previa, porque se le atribuye a Al Qaeda todo aquel. ¿Qué? ¿Granada? Pero qué ridículo plantearse Venezuela como si fuera Granada, ¿no? Hasta ahora no parece ser así como funciona Estados Unidos cuando hace operaciones de cambio de régimen, porque no fue así con Nunca hizo en Nicaragua, Sudamérica. ¿eh? Nunca hizo en Sudamérica. No, pero las que hizo en Estados Unidos Centroamérica. nunca intervino militarmente en Sudamérica. O sea, es romper una cantidad de elementos que no se han roto hasta ahora. ¿En qué país de Sudamérica Estados Unidos ingresó con fuerza a sacar un presidente? Que financiaron, pusieron prensa, inteligencia, todo lo que quieras. Tenés un país de No, por 30 y eso, no es el tantos años. mecanismo, pues no fue así con Salvador Allende, no fue así con Nicaragua. Otra cosa es financiar, pero ahora más reciente, saliendo del continente, no fue así en Siria. O sea, una cosa es instalar ahí una contra guerrilla. Condiciones para eso debe haber en Venezuela, porque está claro que el gobierno no las tiene todas consigo desde el punto de vista, hay millones de exiliados o gente que se ha ido del país. O sea, habría, supongo yo, y hay incentivos económicos. Venezuela es realmente el dueño propietario de la mayor reserva de petróleo y otros minerales. Todos sabemos que Venezuela es rica en recursos naturales, pero particularmente en petróleo. O sea, incentivos hay de Y luego todo. la posición en el mundial, ¿no? Porque yo no creo que China o Rusia reaccionen igual que han reaccionado frente al genocidio en Gaza, por ejemplo, con un poco algunas declaraciones, pero sin demasiada acción. Yo creo que en este caso Venezuela, como un lugar con este recurso, estando geoestratégicamente allá donde está, habrá reacciones fuertes con apoyo probablemente logístico y militar, con lo cual considerar que esto va a ser una operación especial militar relámpago para sacar a Maduro es como parece un poco Bueno, y si es naif, ¿no? una guerra abierta, o sea, algo que dura más de 24 horas, o sea, no una operación encubierta exitosa, que obviamente si lograran hacer eso, también tenemos que discutir si lo que gobierna en Venezuela es Nicolás Maduro o es el PSV, porque la teoría de que descabezo al gobierno y ya tengo el control puede ser aplicable a Saddam Hussein, pero no sé si es aplicable a Venezuela. En principio creo que no, que es otra cosa mucho más organizada. O sea, que tiene dirección uno, dirección 2, cosas, o sea, que tiene una cantidad de previsiones que no es así nomás, no es matar al líder o capturarlo. Y además, ¿cuál es la probabilidad de una guerra regional? Te metes en una guerra, ¿qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa además con Colombia también, no? Que es un polorín. Porque tampoco olvidemos que Colombia tiene presencia de múltiples grupos armados, además de la droga, que no deja de ser también otro incentivo. Yo no veo nunca un escenario ahí tranquilo como solución militar. No sé en qué estará pensando Trump, pero claramente ahí hay inteligencia y hay planes. Y nosotros no tenemos la información
O sea, Bueno, teniendo en cuenta la improvisación más absoluta en términos internacionales, en su política internacional, que una cosa dicen A, otra B, miren lo que pasó con Brasil, que de enemigos a amigos, ahora alabanzas a Lula y todo eso, parece ser una improvisación, pero lo que pasa es que ya tiene muy mala pinta de que puede terminar mal. Llevamos ya 2 meses hablando de eso y recuerdo que en agosto decíamos, bueno, van a desfilar esos buques por ahí, a lo mejor disparan, vete tú a saber dónde y se van, pero es que no se están yendo. Entonces llevamos como, so, ¿cuántos barcos, cuántas lanchas pesqueras más se van a bombardear? Ah, van 5, ¿no? Más. Ya van 5, pero ¿en qué y momento eso van ya a parar? ¿Cuál como es? argumento ya ha caído, ¿no? Creo que si ese fue el intento de legitimación, eso ya no le están dando para adelante ni siquiera en los Estados Unidos, que además también hay problemas. Estados Unidos está con todo el problema este de los inmigrantes y de las deportaciones, que es medio escandalosa las operaciones, un nivel de polarización muy grande. Trump no tiene tampoco la gran popularidad. Bueno, ahora están prohibiendo libros en las escuelas. ¿No? Estados Unidos también marcha hacia un lugar donde de creciente autoritarismo, no es que sea un pueblo condensado atrás de una causa. Yo no estoy diciendo con esto que no puedan hacer cualquier cosa. Digo que esto es un escenario complejísimo para los Estados Unidos. No parece una cosa como Sí, y medida. el tema es que dentro de ese escenario, el galardón de Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado se lee como pues lo que parece que es como que estamos preparando aquí todo una ficha para el día después. No sabemos cómo va a ser, no sabemos cuándo va a ser, pero eso está listo. ¿Se te ocurre algo No nos menos funcionó. pacífico, Ina, que darle? Edmundo, sí. Perdón, Ina, perdón, porque No, 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 sigue, sigue. que si realmente quería contribuir Noruega a la paz, en el momento en que se está de alguna manera encontrando alguna salida al genocidio en Gaza, le da el premio y pone los focos del mundo en Venezuela, con un despliegue de barcos y submarinos que hay ahí, realmente es insólito como premio de la paz, ¿no? Que obviamente lleva toda la prensa mundial, es por eso capaz que hay que inscribirlo dentro de una estrategia, ¿no? Aunque suene duro, porque uno dice los premios Nobel de la Paz son cualquier cosa, pero no te lo imaginas inscrito directamente en la estrategia de dar un golpe de Estado. Y acá no parece algo así. No sé, ¿para qué? Estoy delirando. Vamos al corte y seguimos con Argentina y Ecuador. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas.
una voz amiga. Suscríbete ahora. Bueno, volvemos con Macondo, Marquito, Ina, la comunidad, todos, muchas gracias por estar acompañándonos. Seguimos en esta suerte de informativo de Macondo, que bien viene de vez en cuando hacerlo porque pasan muchas cosas que no podemos abordar, sino dos cosas más que íbamos a trabajar hoy. Una, si vamos por orden cronológico, podemos decir que fue el día martes, en el que el presidente de Argentina, Javier Milei, llegó a los Estados Unidos, invitado por Donald Trump. No queda muy claro el carácter de la reunión, qué tan reunión fue o no fue. Incluso hay por ahí videos donde muestran a Javier Milei hablando y hablando y hablando en español y nadie lo traduce. Y después Donald Trump dice, bueno, no hay intérprete. Pero me imagino que Donald Trump tendría algún dispositivo, porque si no realmente habló al pedo Javier Milei en esa reunión. Pero lo cierto es que Donald Trump dice, cuando habla a la prensa, que si gana el muchacho, apoyan, y si pierde, y no. Y se van de ahí, porque el que va a venir va a ser un comunista, más o menos, que no. Y no deja claro si el tipo sabe si está hablando de las presidenciales o de las elecciones legislativas, aunque después en un tuit lo aclara. Y después se da un hecho todavía más impresionante, bueno, no sé si más impresionante que eso, podemos discutir eso ahora, pero que Scott Bessent aumenta o parece aumentar la cantidad de miles de millones de dólares para hacer el swap, el blindaje y no da ese dinero tampoco, porque en Argentina se están consumiendo los dólares del Tesoro de Estados Unidos con una intensidad que ni ellos esperaban, en un gobierno que parece liquidado, o que la gente está mirando como diciendo, me llevo ya la plata porque después de la elección esto explota. ¿Cómo lo ven? Marco, tu país. Es que yo lo veo, lo hemos hablado hoy, como una amenaza directa a los argentinos, no tanto a Milei, ¿no? Creo que lo sugirió también el propio Marco. Es como, ustedes tienen que votar bien, ustedes sabrán, acá está la ayuda. Si no lo hacen, los suelto, los hundo, ya está. Es que por ahora no hay nada. Eso es lo más como, en un punto hasta desesperante. Hay tweets, hay declaraciones, hay comentarios, hay amenazas, hay palabras que se desdicen, que hacen nuevas promesas. Pero ¿qué hay? Hoy Besen dijo, estamos trabajando en una posible nueva línea de 20.000 millones de dólares, con bancos y fondos de inversiones privados. Pero esa plata no está. Y el swap está en proceso de... Entonces, es toda una suerte de dispositivo especulativo, muy en clave de la economía, de sube y baja el bono, el peso, el dólar, pero en el fondo hasta el momento el dinero no entró y lo que están haciendo es como construir expectativa para que la economía no se derrumbe de acá al 26 de octubre. Entonces, en realidad, hasta lo que dijo Trump, si pierden no hacemos la ayuda, es que la ayuda todavía no llegó. Y lo que tiene es Argentina guindando, así como tuiteo o no tuiteo, tuiteo o no tuiteo, tuiteo o no tuiteo, tuiteo se cae, Los tuiteo se mercados. sube. Es que te hundo los mercados con un mu. Así. Entonces, el nivel de fragilidad es tan alto. Nuestro nuevo ministro de Economía, Scott Bessent, además, evidentemente la pasa bien en Twitter, entonces hoy digo esto, mañana digo aquello. Y sí tienen un gran objetivo, que eso lo han dicho, lo dijo Bessent ayer, que nosotros queremos que China salga de los lugares estratégicos de Argentina. Ni siquiera nos interesa el swap, quédense con el swap, eso de hecho ayuda a que no se hunda el país. Pero los queremos fuera de acá, fuera de acá, fuera de acá y fuera de acá. Y tenés a Infobae diciendo, China está acá, 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 acá y acá. Entonces, lo que tenés es un gobierno de sobrevivencia que con un respirador artificial de tweets
haces que pueda llegar a 26 de octubre. La pregunta es, ¿y si se hunde? Porque el problema es que si le va mal en las elecciones, aunque Trump diga, está bien, hacemos el swap de 20 mil millones y 20 mil millones más, así como está el sistema de ir quemando dólares, es inviable, salvo que le digan, este es el dinero, devalúa la moneda y restringí el uso de dólares. Pero tampoco está claro, porque los dólares no son para que Argentina viva mejor, no es para que el señor panadero viva mejor, es para que el señor ahorrista internacional viva mejor. Entonces los dólares tienen que entrar y salir. Entonces hay una rueda ahí que aunque Trump diga está bien, te garantizamos un sistema de pagos, te da 2 meses, 3 meses, y después ¿a dónde vas a? ¿Quién está después del Departamento del Tesoro? O sea, si ya quemás el Fondo Monetario, quemás el Departamento del Tesoro, ¿qué más te queda? ¿Convertirte en un anexo de Estados Unidos? No sé, o sea, de verdad es una zona de, bueno, una zona que no había sido incursionada hasta ahora, y mirá que Argentina incursionó en un montón de cosas en este largo tiempo. Marquito, además de los tweets, me parece que tenemos que observar que el Tesoro intervino desde ayer, desde el miércoles, por segunda vez, comprando pesos, el Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Cosa que yo nunca había visto, pero, o sea, es el Tesoro directamente el que sale a comprar pesos para evitar que la moneda se devalúe. Y estaba con un ritmo muy fuerte, o sea, tuvo que salir a comprar y comprar fuerte, y además hace ese anuncio Scott Bessent de 20 mil millones de dólares más. Yo creo que están jugando a que banque un poco, y hay muchas especulaciones que dicen, bueno, o conjeturas, incluso dentro de los Estados Unidos, que dicen, todas estas líneas, la del swap y estos otros 20 mil millones, y toda esta actuación que está haciendo el Tesoro de los Estados Unidos y el gobierno de Trump, es para salvar a inversores de ellos, amigos de Trump, ¿no? Porque incluso cuando eso quede, los tipos logren sacar la plata, porque vienen ganando mucha guita con el tema del carry trade, ya está, lo van a dejar caer, porque en eso me parece muy razonable lo que dice Juan Grabois, creer que Trump tiene afinidad afectiva con Milei, no, eso es un problema de intereses puramente, ¿no? Y el interés de Estados Unidos, en el caso de que esto no banque, es sacar la mejor parte nomás. Está bien, le van a dejar caer a Milei, pero al día No, no. siguiente le dejan caer a Milei, ¿a quién van a sostener? Porque lo que está claro y lo que viene a decir Marco es que básicamente no van a soltar Argentina tan fácilmente si nos dejamos guiar por un poco esa visión geopolítica dentro de la cual necesitan que China salga de lo que ellos consideran su zona de interés, que básicamente va a ser toda América Latina. Y si vemos, ¿no?, un poco el panorama más global de la preparación para un conflicto mayor con China, en el que Estados Unidos va a necesitar al patio trasero totalmente alineado, ok, saca a Milei. ¿Quién está? ¿Quién lo va a Bueno, sustituir? Cualquiera. a diferencia de lo que sucede con Perú o con otros proyectos políticos en América Latina, lo que tiene Argentina es siempre, tiene una estructura capaz de encauzar el descontento que es el peronismo. Llamale H, quieran lo que quieran, pero es la fuerza más estable de la Argentina, y por otra parte es la única que ha logrado estabilizar ese país. Yo creo que acá lo que está en discusión en la elección de medio término no es más nada que Fuerza Patria, que es la expresión, macroexpresión del peronismo, en este caso Tayana, en fin, lo que está atrás de eso, que es toda la alianza del peronismo, versus esta especie de alianza Trump. Mirá, es como aquello de Perón-Braden, ¿cómo es? ¿Te acordás, Marco? Braden a Perón. Braden-Perón. O sea, es Y como fundacional de Argentina la es un política país argentina. claramente anti-yanqui, o lo fue siempre, es uno de los países que tiene un sentimiento más asentado contra Estados Unidos. Yo creo que esto que hizo Trump, mirá, ¿viste lo que dice Durán Barba? Creo que tiene razón. El apoyo abierto de los Estados Unidos, y además por el mecanismo de la extorsión, lo va a terminar de hundir a Milei. Ya probó en la elección de medio término, o en las PASO, no me acuerdo, fue, de Macri. Recuerden, cuando Macri ya quedó claro que no iba, que Macri salió al otro día
y dejó de evaluar la moneda y dijo, bueno, jódanse por votar mal, ¿no? Piense, o sea, salió con un discurso medio extorsivo de ese tipo. Y no le fue bien. Yo creo que esto, Sí, pero a Macri no le fue bien yéndose. El problema de Milei es que está a mitad de mandato, valga la evidencia. Entonces, el problema es qué se hace con Milei, no la pregunta de Caputo o de Sturzenegger, la pregunta de los que tienen grandes intereses, si al tipo le va muy mal el 26 de octubre. Entonces, ahí Estados Unidos envía emisarios para empezar a rearmar el gabinete. Porque vas a tener la dirección de la economía en manos de Estados Unidos, la dirección de la política en manos de Estados Unidos. Y tal vez sostengan así, como mes tras mes, hasta alcanzar sus objetivos estratégicos, dejar un país cadavérico en el 27, que gane el que gane, agarra un país donde ya reventaste la industria nuclear, donde reventaste tu alianza con los chinos, donde cerraste toda la obra pública, porque en el fondo, ¿cuál es el problema de Argentina para Estados Unidos? Es que Argentina es un país potencialmente competitivo. Entonces, lo que tenés que hacer es anular a Argentina, que Argentina no puede hacer lo que es. ¿Qué puede ser? Un país que manda satélites, un país que tiene energía nuclear, un país que tiene industria mediana, un país que exporta alimentos. Toda Pero la ¿por qué no lo política hacen para con Argentina, Brasil? Decidieron no hacer eso con Brasil, yo creo que con que Brasil es un poco no un les modelo dio. parecido. Entonces, si logran ¿Qué dice? eso, en el fondo lo que haces es impedir que crezca el país que potencialmente puede cumplir un rol. O sea, ¿cuál fue el problema cuando apareció el acuerdo con Scott Bessent? Que aparece el acuerdo con Scott Bessent y automáticamente Argentina hace quita el impuesto que cobra las exportaciones de granos. Y vino el reclamo por parte de los farmers estadounidenses, porque le estás compitiendo. Para mí es anular. Ahora bien, si efectivamente Milei, porque otro problema de Milei es que tampoco se deja disciplinar. Entonces, si Milei se hunde en las elecciones y después no se deja disciplinar, ya tenés el plan de que varios empezaron a plantear, dame un peronismo conservador, alineado, pero que haga política, no que suba a cantar una canción de hebreo antiguo a capela en el Movistar Arena. Dame un tipo que haga política. Y ahí hay una lista de peronistas conservadores que están anotados, peronistas, no peronistas, radicales, bueno, eso que dicen lo yo veremos. garantizo. Ajá. Perdón, Marco. No, no, era eso, básicamente. Ahora, si no tenés el enroque, tampoco sacar a Milei con todo lo que eso implica de trauma, lo tenés que mantener. Ahora, que él se tiene que dejar, diplomáticamente dicho, ayudar. Brutalmente dicho, condicionar y disciplinar. Que si usted fue incapaz, bueno, nosotros le ponemos la agenda, las alianzas y el gabinete. Mira, para mí, si Milei pierde, sobre todo si pierde por varios puntos, esta elección de medio término, tiene el boleto picado, no dura. No creo que llegue ni a fin de año como presidente. ¿Cómo se maneja una situación institucional así? Bueno, Pero Argentina ha ¿cómo se tenido va a bastantes caer? ¿Va a casos. renunciar, decís? Se van en helicóptero, ya le pasó. O sea, cuando la situación se descontrola económicamente en Argentina, le pasó a De la Rúa, le pasó, o sea, se terminan yendo. En el caso de la Rúa, durante un año gobernó Dualde. Es más, me acuerdo cómo fue todo aquel proceso. Pero no Primero se terminan eligieron yendo. de la Rúa, sí, Lo 13 de fueron. diciembre. Lo Por eso, fueron, pero lo sí. fueron. Y pero lo que pasa es que ahora Bueno, pasa, por acaban de eso, postergar el voto del DNU, de la segunda parte del DNU, para después del 26. ¿Qué significa esa postergación? Significa, en el Congreso le iban a tirar los DNU, significa, si ganás, te lo bancamos, y si no ganás, chao, se terminó tu gobierno. Para mí no hay duda. y te agregaría, lo fueron y lo fuimos. O sea, el nivel de movilización tan fuerte de la sociedad argentina, espontánea, organizada, con todas las variables, que eso todavía, entonces por eso, la ingeniería de sacar un presidente, la arquitectura, no sé si está. Y los presidentes después se resisten, y si quieren pasamos al último tema. Mirá la Novoa. El tipo dice, aumento el diésel y me planto. Está bien que Argentina no es Ecuador, no puede sacar a los militares a disparar bala de calibre grueso a la calle. Pero Novoa, por lo menos uno lo que percibe, Daniel Novoa, Ecuador,
está con un respaldo de grandes grupos económicos que le dicen, aguantamos la embestida, tenemos correlación en el Congreso, se pone muy feo, hay un aumento represivo muy grande, pero detrás tenés Estados Unidos y evidentemente él es parte de los sectores de poder real del Ecuador económicos, se aguanta y no se cede. Yo creo que esa pulseada también Ecuador te da, es otro país, es otra dinámica, no tiene nada que ver, pero ¿no? Es esa correlación, esa arquitectura. ¿Cómo haces para sacar a un presidente? ¿Cuándo llega el pulgar hacia abajo? A mí me parece que le funciona distinto, lo de Ecuador. Primero, Noboa viene de ganar hace muy poquito. Segundo, la CONAIE, que es una fuerza con una enorme capacidad de movilización, lo ha demostrado muchas veces, después no se transforma en una opción de poder. ¿Sí? O sea que el movimiento que viene desde el campo de la CONAIE es movilizador, muchas veces se generan situaciones donde las reprimen. Vos estuviste ahí, me acuerdo en una de las movilizaciones de CONAIE cuando hubo estado de excepción, no me acuerdo si no hubo 7 u 8 muertos aquella vez, ¿no? Pero bueno, es verdad que las cosas han escalado, porque en Ecuador, ayer hubo un coche bomba, ¿no? Es mucho. Ha escalado un nivel después de 20 y pico de días, de un nivel de violencia muy grande. Yo creo que es distinto al caso argentino, porque creo que en Argentina hay opción de poder. Y además hay liderazgos. Presa Cristina ahí en San José, o Axel es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante del país. La mayor parte de la provincia tiene un gobierno peronista. O sea, hay estructura de poder más clara. No digo que sea que un presidente se saque así nomás. Digo simplemente que para mí, si Milei pierde y pierde fuerte, no tiene gobernabilidad, no dura. ¿Cómo será la estructura para recambio? No sé, pero que no dura, flotando como un corcho, no creo que dure con esta situación económica de Argentina. El caso de Ecuador no sé hacia dónde vaya a esta altura, porque el nivel de violencia escaló. Hoy veía un tuit, o ayer Que son, sí. De Rafael Correa diciendo, ¿qué te hicieron, patria querida? Seguro están explotando coche bomba en la calle. Es un nivel de violencia inusitado, en un país que ya tiene como una violencia creciente en los últimos años. Otavalo, zona de guerra, decenas de heridos, algunas de gravedad, parece ser que hay desaparecidos y no acaba la cosa, lleva semanas así y ahí sigue Daniel Noboa, sostenido también por todos, tampoco es que nos enteremos demasiado, ¿no? Porque en estos últimos días básicamente me entero de que hay represiones en Ecuador, no por los medios, sino por los mensajes de compañeros que me llegan en numerosas redes sociales, de por favor hablen de Ecuador, por favor denuncien, es que llevas hablando semanas y esto solo escala, escala, escala. No sé si han visto lo de la famosa caravana esa humanitaria en la que fue Noboa con militares y que supuestamente fue salvajes indígenas, pues la Cruz Roja se deslindó de la caravana y ha dicho que si se trata de caravanas humanitarias no son las formas de las que se tienen que presentar en sitios donde se necesita auxilio. Oye, además la ayuda humanitaria nunca la mostraron. Acá tenés una caravana de ayuda humanitaria con los militares y el presidente. Ah, pero mostramos una cajita. No sé, algo que diga, aquí hay ayuda humanitaria. Algo, photoshopeame algo. No, yo creo que hay una decisión muy clara. Y además hay una lógica de enemigo interno. El que protesta en Ecuador es un enemigo interno. Eso es así. Y es tratado así. Y es un neoliberalismo autoritario y es una deriva del fin de la democracia. Y ahora está en juego que el 26 de noviembre es la elección para la consulta para reformar la Constitución. Todo eso se está encadenando. Entonces ahora también las protestas pasan del no al diésel a no a la reforma constitucional. Que además no es que cambiar la Constitución les va a permitir hacer lo que no pueden hacer hasta ahora. Seguramente algunas cosas sí, pero en general puedes deshacer una Constitución si lo quieres. Pero ya estamos en ese terreno, que es también el simbólico. Bueno, se terminó, desterramos a punta de militarización y bala de plomo lo que fue la época progresista. Hay que ver qué pasa ahí. Y no dejaron que la RC se inscriba para hacer campaña por el no.
Entonces la pregunta es, ¿se acuerdan acá una vez entrevistamos a René Ramírez que decía que hay una serie de países en América Latina donde se terminó la democracia? ¿Se juega a qué? Pero Sí. el que puede, puede, y el que no, que denuncie. Bueno, Ecuador es el paradigma por derecha, Y lo digo que yo. dice Ina de que es un silenciamiento mediático internacional es impresionante, ¿no? Acá hay países que van Además, hay avanzando. como un patrón, tanto Ecuador como Perú. Perú se lee un poco en estos términos de, bueno, siempre hay caos, cada X tiempo hay presidentes, es que no saben elegir bien y no hay como información contundente pues sobre el poder judicial que tiene acaparado todo el país, sobre las élites que lo tienen básicamente agarrado así. Y lo mismo en Ecuador, ¿dónde están esos titulares sobre la represión, sobre el paro, sobre lo que, bueno, hay como una serie de países que ni son narco, ni son violentos, ni ahí pasa nada, ¿no? Solo tenemos el foco puesto en el Caribe desde hace muchos años, en fin, pero siempre me sorprende, sigo sorprendiéndome. No, es impactante, pero es que la cobertura mediática son así. Hace, la semana pasada, por ejemplo, cuando Gustavo Petro anunció que se pagaba, se desenganchaba del Fondo Monetario Internacional Colombia, que se desenganchó, le pagó, no sé, 5.000 millones de dólares, era lo que le quedaba debiendo, ¿no? Y es una noticia que tiene una importancia, desengancharse del Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos el poder de condicionamiento que tiene el fondo. Yo qué sé, pasa desapercibida la noticia, no es algo que merezca una cobertura en los diferentes países. En Ecuador se produce estas atrocidades y la verdad que hay que buscar la información, no es que van a aparecer en los medios todo el tiempo la información. Y vos tenés a la vez, por ejemplo, te pongo un ejemplo acá en Uruguay, en la sección internacional de los medios, una cobertura intensa sobre el premio Nobel a Corina Machado, al punto de que le preguntan a todos, al presidente, a la vicepresidenta, al secretario de la presidencia, a todos los periodistas que van en fila a entrevistarlo preguntándole por el premio Nobel, por el premio Nobel, por el premio Nobel. No le preguntan, ¿qué opinás de lo que está haciendo Daniel Noboa masacrando a la población? Eso no existe, ¿no? Es como tremendo, es abierto, pero bueno, nosotros tratamos de combatir un poco eso, pero hay que saber con qué bueyes aramos, es una cosa muy compleja. El relato, la narrativa de los medios dominantes, que es dominante de verdad, te esconde todo esto, pero te lo esconde. Es que no te enterás, salvo que estés dedicado como nosotros a saber este tipo de informaciones y a contársela a la gente. Claro, por eso hay que apoyar caras y caretas, cosa que se me olvida de vez en cuando decir. Gente, comunidad de Macondo, no se olviden de apoyar caras y caretas y Macondo para que sigamos emitiendo todos los jueves, que me parece que nos estamos quedando sin tiempo. También nos interesan sus comentarios sobre lo que les pareció ese formato noticiero. Alguna vez nos intentamos aproximar a él, no lo hemos podido hacer, pero bueno, una primera prueba, a ver cómo nos salió, los vamos a leer y nos vamos a quedar con sus opiniones para saber si seguir así o no, de vez en cuando, obviamente.